Hay que hacer una referencia, y es que más o menos en 1500 inicia la modernidad. La modernidad la va a caracterizar ese retorno a los clásicos. Y los clásicos se hace referencia a la época griega, lo que se va a representar en la historia del arte con el Renacimiento. Es un volver al ser humano, lo que lo vale ejemplificar, por ejemplo, Descartes. Dentro de la ciencia política hay que aclarar, o es relevante, cómo se empieza a gestar ese principio contractualista. Un contractualismo del que se va a comenzar a hablar en la Escuela de Salamanca. Con Francisco Vitoria, Francisco Suárez, por su parte Hugo Grocio, también van a empezar a hablar de esa representación, no digamos representación porque es un anacronismo, pero sí del hecho de que al Estado o al gobierno se le entregan unos derechos para que administren una comunidad. De ahí va a venir Johannes Althusius, Jean Bodin, que es el gran teórico de la soberanía, porque él va a decir que el Estado se crea por un principio de defensa. En esa época que eran tribus, había un temor a la invasión, pero asimismo cuando se hacían fuertes eran ellos los que invadían. Entonces necesitaban consolidar, hacerse fuertes para rechazar las amenazas, pero también para poder acometer contra las otras comunidades. Entonces había una necesidad de defensa. Otra era la necesidad de seguridad, de que cuando ellos salieran de su casa, sus pertenencias todavía estuviesen ahí. ¿Sí? Una necesidad de seguridad, de que alguien les garantizara que sus herramientas, que lo que ellos tenían, no se las iban a quitar. Y lo otro es algo que es comprensible, porque la vida en comunidad siempre se generan roces, había que generar un sistema que mediara entre las diferencias de las personas, es decir, cumplir unos principios de justicia. Esto va a decir Jean Bodin. Y por otro lado, cuando hablamos de soberanía, va a decir que estas personas se unen para lograr estos fines, pero tienen que nombrar a alguien que los lidere. Y ese que lo lidera, pues, va a ser un ungido, es decir, va a ser el rey. Él va a ser el soberano. Naciendo así el concepto de soberanía. Esto va a trascender aún más con Hobbes. Cuando Hobbes representa el Leviatán, definiendo en ese frontispicio que había un soberano que soportaba una espada en la mano derecha, que era el poder terrenal, y en la mano izquierda, incluso algo particular, que sea la izquierda y no la derecha, el poder eclesiástico. En el frontispicio, por ejemplo, acá están las montañas, están las poblaciones, donde están demostrando que a través de ese gesto le entregan el poder a ese regente para que los administre adecuadamente y administre su naturaleza violenta, porque solamente mediante el sistema que se impone en el régimen del Estado se pueden controlar y administrar los egoísmos y la naturaleza violenta del ser humano. Aquí es cuando van a ser el Estado liberal,
¿Y quién lo va a formular? John Locke. ¿Por qué Locke va a decir que el ser humano no necesariamente es violento por naturaleza, oponiéndose al señor Hobbes, sino que va a decir que el ser humano también tiene una autonomía y que solamente era totalmente libre en las sociedades preestatales? Pero en el momento que se unen en comunidad, pues obviamente sí, deben unirse. ¿Para qué? Para poder consolidar la convivencia, pero mediante una condición de igualdad, no como decía Bodan, de que hay seres supremos o diferentes a otros. De ahí nace el principio del liberalismo, que es un mundo de derechos, donde todas las personas pueden y deben ser protegidas por el Estado, y que ese regente no está ahí para que arbitrariamente disponga de las voluntades de las personas, sino que muy por el contrario debe ejercer una buena policía, y que la policía para esta época, una correcta administración.